Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto, como siempre, estar con usted en su programa Misericordia, senda de paz. Hoy queremos hacer un eco, una continuidad de ese programa que tuvimos con el padre Carlos González, a quien le damos de nuevo la bienvenida. Muchas gracias, Toño, por tu invitación y muchas gracias a nuestros amigos que nos siguen en Caminos Sendas de Paz. Misericordia, senda de paz. Sendas de paz. Pues bien, si ustedes recuerdan un poco, 1 o 2 programas atrás habíamos estado comentando acerca de esta gran misión que llevan a cabo los padres javerianos, que es una congregación de padres misioneros, y que el padre Carlos González pertenece a esta congregación de padres. Tienen por todo el mundo casas de misión. Él ha sido asignado desde hace 21 años a la misión de Bangladesh. Decíamos en este programa anterior que Bangladesh se encuentra ubicado más o menos entre la India y China, y también colinda al norte con Nepal, donde se encuentra el monte Everest, la montaña más alta del mundo, y hacia el lado derecho, Myanmar. Estos países son los que colindan con este país llamado Bangladesh. Pues es aquí donde el Padre nos va a contagiar de ese espíritu misionero, donde el Señor se manifiesta en medio de todas estas gentes. Entonces, le preguntaremos al Padre. Hace rato nos comentaba en un programa anterior experiencias vividas con este trabajo misionero y con esta gente de Bangladesh. ¿Qué otras experiencias nos podría contar, Padre, ahora que nosotros hemos venido con este traje típico de Bangladesh que el Padre nos ha facilitado para ambientar un poco más este programa? Padre, ¿qué nos puede contar? Pues de contar hay muchísimo, porque bendito sea Dios que en 21 años pues ya más o menos se le toma sabor al caldo, y pues la cultura, a la gente, su manera de ser, sus tradiciones, pues ya se van pegando, como quien dice. Y lo que se nos pegó hoy pues se llama un Panjabi. Esto es un Panjabi. Es un camisón largo, ¿verdad?, que usan normalmente los caballeros, y también lo usan con un calzón de la misma tela, y pues sandalias, lo típico. Es un atuendo que ya lo vestían los hindús, y después los rajá del marajá, del tarajá. Toda esta gente de por allá, pues es así como nosotros nos transportamos a este lugar. Y el Padre en esta experiencia de misión ha pasado por diferentes comunidades. Últimamente está trabajando en una comunidad donde su labor la desempeñan en el servicio en un hospital. Él hace la función de traductor con los médicos que han querido dar servicio, que van desde Italia, y que, como comentamos anteriormente, hubo un médico que fundó este hospital y que da servicio desde hace muchos años. ¿Qué tipo de servicios tenemos aquí? Bueno, un médico fue llamado por un padre porque te decía que había las malformaciones genéticas, y entonces cuando él vio esa necesidad en las comunidades, que muchos niños morían porque no había la atención de ese tipo de especialización, o de ese tipo de especialidad. Si nacían que no tenían el recto, pues morían como las garrapatas, ¿verdad? No tenían por dónde defecar. ¿Sí? Y entonces al padre se le ocurrió invitar a un quirurgo pediatra para que hiciera ese tipo de trabajos. Entonces el primer equipo que fue al Bangladesh a trabajar fue el equipo de pediatría, ¿verdad? El apellido es del Rossi, y este hombre pues tiene desde el 91 hasta la fecha yendo a Bangladesh. Todavía va. Ah, caray. Todavía va. Entonces,
Después, cuando ya se fue evolucionando el tipo de trabajo, organizándose mejor, se les ocurrió ya hacer un lugar concreto, hicieron el hospital, que se llama Santa María Hospital, es decir, dedicado a la Virgen María. Qué interesante. Se unieron a este grupo, o sea, ellos después que regresaban a Italia, informaban a sus comunidades lo que habían hecho, y pues otros grupos de doctores dijeron, yo también quiero ir, y pues se unió el grupo de la cirugía general, el grupo de lo que se llama maxilofacial, que hacen los del labio, el labio leporino, el paladar abierto, tumores faciales y los que se queman, quemaduras. Después se unió el otro grupo de lo que vendría siendo ortopedia y luego urología y ginecología. Son los grupos que trabajan ahí, más o menos son entre 6 y 7 meses. Porque cuando viene el periodo del calor, hay el peligro que por una cirugía las heridas no cierren bien y se suda, entonces se infectan, entonces se para el trabajo hasta que no haya un poquito más de facilidad para este tipo de trabajos. Entonces recomenzamos normalmente a finales de septiembre, a principios de octubre. Es cuando comenzamos la labor, de octubre hasta abril, más o menos, a mediados de abril. Porque el clima lo permite de esta manera. Sí. A mí me viene una pregunta, padre, tengo la curiosidad. Siendo sacerdote, pues pastor que vela por el buen caminar de los cristianos, aquí en un hospital, ¿cómo se desarrolla esta tarea de un sacerdote estando de traductor en un quirófano y cómo se puede manifestar pues ese mensaje del cual estamos todos llamados a llevar, de ser misioneros, pero en especial en esta comunidad como la de ustedes? La pregunta es, ¿cómo se desarrolla ese trabajo pastoral o ese trabajo de catequesis o ese trabajo de anuncio del Evangelio? Bueno, dicen que el primer mensaje para una persona es la cercanía, y la cercanía sobre todo cuando se tiene una necesidad, cuando alguien dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy arruinado, como por ejemplo los enfermos. Un enfermo que está esperando que pase el tiempo para poder ser operado. Hay personas que duran hasta 2 o 3 años para que los operen de una hernia, fíjate. O enfermos que no tienen dinero para un trauma de una quebradura, una fractura, pues entonces esperan. Y a veces se les infecta, a veces llegan todos muy malos, en malas condiciones, pero se les atiende. Y ahí es cuando tú tienes ese trato con la persona muy personal, muy directo, muy amable, muy atento, y le abres las puertas de tu casa, el hospital. Le dices, mi casa es tu casa, y eso transforma el corazón de la persona que dice, bueno, en esta necesidad, al menos yo estoy recibiendo una ayuda. Me supongo que de esta manera pues se manifiesta el amor al prójimo, el amor de Dios por las criaturas, y que con estas acciones ellos entienden un mensaje, y es el que nosotros quisiéramos tomar en cuenta para en este momento comentar casos interesantes donde el Padre ha podido presenciar, experimentar que el Señor está en medio de nosotros. Habría que preguntarnos, y a lo mejor usted en casa también, ¿cómo siendo sacerdote no desarrolla su labor en un templo o en una comunidad, quizá preparando gente en el conocimiento de la fe, con la catequesis? ¿Por qué se da esta situación en la que la comunidad de sacerdotes javerianos estén al frente de este hospital sin
probablemente pudiendo hacer otras cosas que sean más entendibles para nosotros en nuestra forma de pensar, que, por ejemplo, pudieran estar en un templo, en el seno de una comunidad, quizá en una escuela impartiendo clases de catequesis, qué sé yo. ¿Por qué se da esta situación en este país? Muy bien. Ten en cuenta que este país en el cual nosotros llegamos y somos o sea, nos dan la bienvenida, lo primero que nos dicen es, usted no puede hacer proselitismo y no puede hablar de Jesús abiertamente y menos hacer proselitismo con nuestros hermanos musulmanes. Entonces está prohibido. Entonces nosotros los javerianos hicimos opción de cómo vamos a trabajar en este país, cómo vamos a dar ese anuncio profético de Jesús. Y pensamos, bueno, dicen que si las palabras convencen, el testimonio arrastra. Y pues todo el mundo ahí en esa zona conoce a la Madre Teresa, conoció a la Madre Teresa de Jesús. ¿Qué tan lejos está de Madre Teresa? 120 kilómetros es donde yo estoy trabajando. Calcuta y Kulna está a 120 kilómetros de distancia. Entonces, ¿han oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta? Sí. Nosotros hicimos la opción por trabajar por la salud y por la educación. Sabemos que lo que ayuda al desarrollo de un país es la educación. La preparación. Y la preparación. Y segundo, que la gente esté sana. Es una necesidad. Y por eso tenemos un hospital cerca, a 60 kilómetros, que se llama el Fátima Hospital, y luego tenemos el otro, donde empezaron esta experiencia, que es en un puerto que se llama Monglaport de San Pablo, se llama el hospital, San Pablo Hospital. Y por último desarrollamos este, que es muy variado, en Kulna, en el 91. Sí. Yo caí ahí en el 2006. En el 2006, como ya lo había dicho anteriormente, me mandaron ahí para traducir. Después ya me quedé de encargado y entonces pues él hace uno de 1000 usos. Lo bonito es que en ese proceso aquí se trabaja tanto con la comunidad de los doctores, porque es un grupo más o menos como 150 personas que cambian en esos 7 meses, son como 150 personas. Y pues vienen con la mentalidad de, pues sí, creen en Jesús, pero no asisten, no practican en la iglesia, no van a la misa. Estamos hablando de los europeos cristianos que de van, estos días, sí, que profesionistas que dan su servicio en la comunidad y que de alguna manera pues también viven la experiencia, ¿no? Sí, pero ahí se transforman. Yo ahí les ofrezco la casa, el hospital, los enfermos para el servicio, que lo hacen con mucha buena voluntad, pero también les abro las puertas de la capillita y les digo, es hora de misa, nada más los domingos, no creen que todos los días les digo la misa a ellos, porque ya sería demasiado exigirles, pero si van, y dicen, nomás cuando venimos aquí, venimos contigo. No es por mí, es porque se sienten abiertos, atraídos, contentos porque el Señor les da esa posibilidad de servir a esta comunidad de personas que van ahí. Entonces, la mayoría de las personas que van ahí a nuestro hospital son musulmanes. Servimos a los musulmanes, servimos a todos, los hindúes, los cristianos y los musulmanes, pero por lógica, la mayoría de los habitantes de ahí, del Bangladesh, son musulmanes. O sea, de religión diferente a la nuestra. Sí. Y entonces es así. Te quería comentar, una vez estaba ahí sentado, cotorreando con un grupito de 8 o 10 personas que iban a hacerse un tratamiento porque tenían la osteomielitis. Es como quien dice el cáncer de los huesos, porque tienes una llaga ahí en el hueso y luego te abre la piel, te abre la carne y pulula pus. Entonces nosotros habíamos inventado, entre comillas, un método
donde le poníamos el antibiótico, poníamos algunos otros medicamentos, betadine, junto y con un suero que cae sobre la llaga, gota a gota, gota a gota, le llamamos el método gota a gota. Entonces, ahí se les pone el suero y ya va cayendo con una manguerita, gota a gota, la medicina, pero tarda hasta 15 días o 3 semanas o un mes el proceso, para fin de que a ver si logra cerrarse, cicatrizar, que ya no pulule. Y estaba sentado ahí con ellos en una tarde y me dice uno: padre, hemos visto la obra de ustedes, nos encanta cómo nos atienden, cómo sirven, y nos queda un poco así una incógnita. ¿Cómo es posible tú, una persona tan joven y tan activa, y estás aquí ofreciendo tu vida nomás para servirnos a nosotros? Dice, esto a nosotros nos deja un buen sabor de boca y un gran mensaje. Dice, nosotros estamos muy lejos de que ojalá nosotros, en nuestra comunidad, hubiera ese tipo de formación, ese tipo de personas que se lanzaran a servir a otros sin ninguna recompensa, exactamente. Pues qué interesante esto, porque hace un momento comentabas, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, con estas acciones de caridad con los más necesitados, porque también sabemos que hay muchísima necesidad. Hace un momento fuera de cámaras comentabas de cantidades de personas que son atendidas, las que no son atendidas, y qué modo está esta situación para que puedan ser atendidas. ¿Cómo se da el proceso para que la persona que llega ahí, pues a lo mejor con un poquito de esperanza y convencimiento en esta buena acción de ser atendidos? ¿Cómo se da esto que llegan? Porque enseguida te comento un detalle que nos sucedió en un hospital también de África, pero enseguida que nos comentes. Bueno, los procesos son muy, muy sencillos. Es de acuerdo a la necesidad, y a mayor demanda, pues se le da preferencia a aquellos que de verdad son urgentes, porque tú puedes ver colas y colas de gente que tú dices, bueno, tú puedes esperar todavía otro ratito más, espérate para el próximo ¿Cuántos año. millones de habitantes estamos hablando? Bueno, allá el país es muy poblado, tiene 170 millones de habitantes. 170, México tiene 120 y tantos, 30. Entonces sí, hay una diferencia muy grande. Y otra diferencia es que están todos metidos en 144,000 kilómetros cuadrados. Haz de cuenta, el estado de Chihuahua hay un pedacito más. Ahí toda esta gente. Ahí está toda esa gente. Pero bueno, ahí hay una concentración de mucha gente que viene con muchas malformaciones y que viene con muchos problemas de salud. Y pues lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar y darle preferencia a aquel que lo necesita más. A veces hay mucha gente que ocupa la operación, ser una intervención quirúrgica, pero le damos preferencia a aquel que la necesita más. Y así en todas las especialidades, es lo mismo. Qué bien. Pues enseguida escucharemos testimonios del Padre con acontecimientos muy interesantes en este hospital. Pues ya escuchamos la situación y la realidad de este lugar, el hospital, donde el Padre Carlos González desarrolla su actividad y donde se entrega de una manera muy especial. Ya dijimos el escenario, un país superpoblado, un territorio muy pequeño, muchos problemas congénitos, muchos problemas de atención médica. Llegan al hospital, hacen fila, miles y miles de gente para ver cuántos son seleccionados como los más urgentes. Pero el Padre nos comentará una de tantas anécdotas o situaciones para compartir con usted. Padre, ¿qué nos comentas de una de tantas? Bueno, dado de que ahorita estamos en el periodo de la Navidad, les voy a comentar, nos llega el grupo de ginecología
Y pues el grupo de ginecología es uno también de los que tiene tantas y tantas y tantas y tantas gentes que desean ser vistos. Y pues uno tiene que seleccionar porque no se puede ver toda la gente que te llega, entonces les das un ticket y cada día ves pues unos 50 o 100, máximo 100, y es un grupo que pues va detalladamente. Si pongo 2 ambulatorios, o sea, 2 centros de visita, se puede lograr hasta 100 personas, pero si no, nomás unas 50. Estábamos viendo a las personas visitando a los enfermos, cuando me aparece entre los que ni siquiera les había dado el ticket, ni siquiera de esos que se cuelan, y me llevaron ahí a una muchacha que ni siquiera levantaba la cabeza, no sabía si era una persona o era un animal, porque estaba todo así encorvado, agachado. Pero, pues, yo pregunté, ¿por qué me la traen aquí? Si deberían esperar todo el protocolo que se hace, ¿no? Y ya me platican, mira, que este es un caso particular, nos gustaría que nos hicieras el favor de darle prioridad, porque tiene 2 años sufriendo y es una muchacha de 20 años y que tiene un tumor en el seno y pues ya está en la última fase y ella se está muriendo y luego pues está muy mal. No me dijeron qué tipo de que estaba tan mal. Bueno, ya cuando me dijeron y que pues estaba cerquita de mí 1 metro y olía feo. Me imagino que a carne podrida. Más o menos. Entonces la doctora que estaba viendo a los enfermos, yo la conocía y yo sabía que no iba a aguantar, que no me la iba a ver, no me la iba a recibir. Entonces le comenté, cuando le dije, ¿tú qué sugieres? O sea, ¿qué sugieres? O sea, ¿esperamos que llegue el otro doctor? Le dije a la doctora. Y dice, sí, yo no soporto, yo no puedo. Y entonces le dije, está bien. Y les dije, el otro doctor dentro de 10 minutos viene aquí que se quede y yo al ratito les hablo. Y seguimos viendo los que ya estaban en fila. Al rato que llega el otro doctor, el cirujano, le platiqué y me dice, sí, pásala, luego pásala. Cuando voy a buscarla ya no estaba. La habían corrido, la habían apaleado como un perro y la habían mandado hasta allá al jardín. Y allá estaba. Y ya fui por ella, me la traje y la pasamos. Cuando se descubre esa herida que traía el seno, estaba toda o sea, con llagas feas, muy feas, y úlceras. Y mal olor, me supongo. Sí, eso ya es obvio. El doctor, cuando la vio entrar, primero me dijo, Carlos, algo me dice que anda muy mal, y si debemos hacer algo por ella. Cuando la visitó, dijo, inmediatamente, hay que recuperarla, y a ver si mañana lo opero. A ver si mañana lo opero. La operaron, quedó muy bien, no tenemos las prótesis de la mama, sí. pero le arregló también que sí, se ve el tajón, pero cicatriz. Pero como ellos usan el share y todo eso, no se nota. No se ve. Y al mes de que se recuperó, ya salió sonriendo. Ahí están unas fotografías después, a ver si las ven. Salió sonriendo y me dice, Carlos, dice, ahorita ya me voy a regresar con mi esposo. Apenas tenía 2 meses que me había casado cuando me salió un granito. Un quiste. Y después con los brujos ahí me fregaron y se me hizo todo un tumor y así fue el desenlace. Dice, ahorita me regreso con mi marido y quiero tener 2 hijos. Con la alegría, la esperanza, la renovación. Yo aquí me supongo que así como ellos, algunos, reconocen esta tarea cuestionable de personas que lo dan todo por los más necesitados sin recibir nada a cambio,
Pues yo creo que esto debe actuar el Señor en su corazón para que haya una conversión. Y de seguro la hay. Así es de que sin duda el Padre nos comentará qué tipos de conversiones, cómo se da. Ya escuchamos la alegría, la esperanza de esta mujer en la vida. Quiere dar vida porque ha recibido vida. Entonces, imaginémonos cada uno de estos casos. Y yo también me cuestiono, Padre, ya lo mencionaste en un principio, no solamente los pacientes necesitados de atención salen con una esperanza, con una alegría, con una conversión y con un cuestionamiento de qué te ha movido a ti para que tú hagas esto, que muevas esta carne podrida y que la hayas transformado en esperanza y alegría. Y yo digo, ¿qué nos puedes comentar de los doctores que también viven esta experiencia y que sin duda palpan, pues que hay algo extraordinario que el Señor hace en medio de nuestras manos, porque somos instrumentos? Entonces, si hace rato comentabas que iban a misa el domingo, quizá por invitación, pero que de ordinario eran católicos no practicantes, no se extrañe. Habemos muchos que de repente se nos olvida que solo Dios llena este vacío. ¿Qué podemos escuchar de los médicos? No cabe duda que dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. Aquí podríamos aplicar porque estuve enfermo y me asististe. Porque me diste la posibilidad de mejorar mi vida. Entonces, ellos se transforman. Ellos salen con un corazón lleno de paz y están esperando año con año volver a ir, como quien dice, a la fuente. Ellos con una sonrisa le paga el enfermo, con una sonrisa ellos quedan satisfechos. Ellos cuando ven que la persona sana y se va del hospital ya por su propio pie, como dices tú, todos esperanzados, todos llenos de alegría porque han recuperado su salud. Eso es lo que a ellos les llena el corazón y sí se lo ofrecen a Dios y sí le dan sí están muy agradecidos, o sea, como que es un reencuentro con ellos mismos, con el Señor y con el otro. Entonces podríamos decir que se puede percibir en medio de este trabajo que hay un Dios que todo lo puede, ese Dios en el que usted y yo creemos y ese Dios que nos da la vida y todo lo que somos. Pues el Padre tiene miles de experiencias que contarnos. Hoy nos ha compartido estas para que ustedes también en casa pues pidamos por todos ellos que están en tierra de misión, y ya lo hemos escuchado alguna vez cuando promueven esta tarea de las misiones. Hay que hacer oración por ellos. Hay que ayudarlos porque si ellos pueden, necesitan comer. O ir a esa misión, que podemos empezarla con el vecino, con el familiar, con el amigo. Es ahí donde encontramos al verdadero Cristo. Lo que hiciste con el más pequeño de los hermanos, conmigo lo hiciste. Esto es más que suficiente para vivir alegres en el Señor, dándonos en el servicio. Padre, muchas gracias y una bendición para toda esta gente que escucha nuestros programas. Prabhu Tomader Sohaitakun, Sarva Shaktimani Sarpita Putro Povitrata Tomader Sokor, que Asirvat Korun. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.